compañeros, antes que nada, les quería decir que el propósito del libro, quizá el propósito principal, es esto que estamos viviendo en este momento. Fuera una excusa para el encuentro de todos nosotros, para que tantos compañeros que por ahí nos cruzamos, nos saludamos y seguimos nuestro camino, podamos detenernos unos minutos y reflexionar sobre todas aquellas cosas que nos unificaron y nos hicieron partícipes de la historia argentina en los últimos 50 años. En el año 65-66, yo no podía salir a plantear una crítica frontal al Che Guevara. Era el momento previo a que en el año 68 los estudiantes franceses iban a recorrer la calle de París con la bandera de Mao y del Che. Pero ya se incubaba en mí la crítica a esa cultura de la muerte. Y entonces aparece la búsqueda del pensamiento nacional. Y junto con la búsqueda del pensamiento nacional, la búsqueda o el reconocimiento de si este era un fenómeno individual o de un pequeño grupo que yo había formado en la Facultad de Filosofía y Letras, o este fenómeno era un fenómeno que se estaba dando en el orden nacional. Y eso se fue evidenciando por el grupo de la Facultad de Medicina de Córdoba, que lideraba Rodolfo Lucar. Y ese encuentro nos fue llevando durante un proceso a pensar en que había un espacio vacío y en cómo llenar ese espacio. Y ahí aparece otra característica muy importante que va a asignar el destino de todos los que estamos acá, que es la decisión inquebrantable de que íbamos a tratar de desarrollar ese espacio en forma independiente y jamás íbamos a aceptar financiamiento ni apoyo de aparato alguno que no surgiera de nuestros propios recursos. Porque la dependencia económica, como decía Perón, genera la dependencia política. Y así fue como algunos terminaron trabajando para los servicios de inteligencia a partir de pensar que eran unos piolas bárbaros que aceptaban los recursos que algunos que conocían poco les ofrecían. Siempre rechazamos esa opción en el desarrollo y en la construcción de lo que después sería el FEN y lo que sería la línea nacional, que no era ya solo el FEN, sino era la alianza del FEN con los sectores de la Liga Humanista y del integralismo, y conformaríamos la línea nacional. Esto no fue fácil. Por eso nosotros fuimos catalogados de fascistas por la izquierda progresista. Fuimos catalogados de fascistas porque no aceptamos la dependencia de los aparatos de izquierda. Y desde luego, como no aceptábamos tampoco los apoyos de los servicios de inteligencia, éramos recontra zurdos para el aparato militar y el aparato de lo que intentaba generar una corriente anticomunista. Por lo tanto, hubo que trabajar duramente para encontrar esa identidad nueva de la que estábamos hablando. Y para los sectores universitarios que veníamos de la universidad, encontrar la identidad peronista
no era una cosa simple. Debíamos reunir dos requisitos que nos impusimos también nosotros. Primero, no nos interesaba ingresar al peronismo como un grupito de 50 acá, 50 allá, sino como un proceso lo más masivo posible desde la universidad. Y por eso me tocó el rol un poco desagradable de tener que frenar alguna de las angustias de los compañeros por integrarse más rápidamente al peronismo. Teníamos que llegar de conjunto y masivamente, y teníamos que ingresar por la puerta de la casa del general Perón, porque a nosotros lo que se nos planteaba desde acá, desde el kiosco de Rubeo, nuestro amigo Rubeo, era integrarnos por vía de Villalón. Y lo que se nos planteaba desde otros espacios del peronismo, lo que había quedado de Cuquimbo, por ejemplo, era integrarnos por el espacio de Jorge Antonio. Y nosotros insistíamos en que habíamos generado la suficiente energía y habíamos generado la suficiente masa crítica, fundamentalmente de pensamiento, como para pretender hacernos peronistas por la puerta del propio general Perón. Y ese fue el sentido del Congreso del FEN que se realizó en el mes de abril del año 71, acá en Rosario, en el aula magna de la Facultad de Ciencias Matemáticas, que todos ustedes recordarán a partir de un hecho importante, impactante, que fuera la relación directa con el general Perón. Y eso fue lo que logramos en 1971. Y lo logramos en 1971 a partir de todo este proceso de transformación y modificación que hicimos todos nosotros. Porque ahora surgió otra versión de que a nosotros nos inventó el gallego Álvarez y que a nosotros nos inventó Guardia de Hierro. Yo al gallego Álvarez no lo conocía. Al que conocí en Madrid y en la casa de Perón fue a Héctor Tristán, que era otra cosa. Allá en el apéndice van a encontrar ustedes un elogio a Tristán de Fermín Chávez, muy bonito, Tristán era un cuadro de la izquierda metalúrgica que merecía realmente la pena. Y que conocí en Madrid después de mis entrevistas con el general Perón. De esas entrevistas, Perón firmó, muchos de ustedes tienen la foto que yo traigo de esa época. Esa foto de la tapa del libro es representativa de todos nosotros. Jamás se me ocurrió que yo había llegado ahí con mis méritos individuales, porque Perón valoró todo el desarrollo del FEN y todo el desarrollo del movimiento estudiantil. Y lo que vino después fue nuestra incorporación al peronismo, nuestros esfuerzos por construir una organización leal a Perón, que no compitiera por ninguna herencia. Así que lo mejor que pudimos hacer fue eso, creo yo, y eso es lo que posibilita que hoy podamos estar acá vivos y podamos estar acá recordando el espíritu de amor a la patria, de amor al pueblo que tuvimos en aquellos años juveniles, y quizá dispuestos a hacer algo que cada vez se torna más difícil, que es pensar, pararnos y pensar, repensar qué necesita la Argentina hoy,
repensar la decadencia que estamos viviendo, que no es producto de este gobierno, es producto de un proceso que viene de atrás y que llega hasta hoy. Y no se soluciona echando culpas, sino volviendo a tener la capacidad de replantearnos a partir de nuestra doctrina una estrategia para la nación, a partir de un mundo que ha cambiado en las formas radicales, que ha cambiado. Y esta es la última intención del libro. Es cierto que estamos vivos, pero no estamos muertos. Es cierto que hemos estado muchos años sin pensar, pero no es cierto que hayamos perdido el pensar. Y yo los convoco a que podamos otra vez articularnos no como una organización, sino como un vínculo que desde lo afectivo que nos une a aquella historia nos lleve quizá a ayudar a nuestros jóvenes a pensar en una Argentina posible para los próximos años.